analizan el traslado de la capital a Río Negro. Qué quilombo que armaste. Sí, qué quilombo, ¿eh? Tenemos que terminar con el centralismo y tenemos que desarrollar la Patagonia Argentina. Muy importante para el avance de la Patagonia y para nosotros mismos, que para el futuro de nuestro país. El país se había desarrollado al norte, al centro, en el litoral, pero la Patagonia había quedado siempre alejada de las preocupaciones nacionales. A mí lo que me parecía fantástico era cambiar la historia de ese lugar. A lo mejor a la gente bien me lo han interesado. Las 3.000 viviendas que se decidieron hacer en Viedma arrancan ya provocando desconfianza, porque ya eran monobloc tipo Avellaneda, digamos, en la Patagonia. Fue una ilusión loca para fundar una nueva república. ¿Qué pasó con todo esto? Cumpliendo por estos días el 40 aniversario del anuncio del traslado de la capital, el anuncio de Raúl Alfonsín en esa época, que un proyecto integral para la Patagonia, que tenía como epicentro la capital en nuestra zona, Viedma, Patagones, Guardia Mitre. Y en estos días que estamos recordando este hecho, hay un documental realizado por Jorge Colás que describe, como pocos, lo ocurrido en aquella época con la presencia de protagonistas, la presencia de vecinos y todas las incidencias que hubo en ese momento tan convulsionante, tan emotivo para nuestra zona, tan sorpresivo en algún punto. Así que vamos a saludar a Jorge, director de Viedma, la capital que no fue. Jorge, muy buenas tardes, bienvenido al Espectador Cultural. ¿Qué tal, Fabián? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un placer, un gusto estar nuevamente en contacto con vos. Recuerdo que nos vimos, no sé si fue en la inauguración del documental acá en ese momento Cinegama, ¿no? Donde te conocí, bueno, nos reconocimos porque fuimos vecinos, pero no, Tal cual, tal cual, tal cual. vos tuviste mucho tiempo en Buenos Aires, bueno, nos reencontramos de algún punto, así que un placer estar en contacto con vos, Jorge. Eh, Muchas gracias. ¿Qué recordás del anuncio de Alfonsín de aquel momento? ¿Dónde te encontró? ¿Qué vivencias tuviste al momento del anuncio del traslado de la capital a nuestra zona? Y la verdad que el anuncio fue para todos los que tenemos que ver con Viedma, con Patagones, con Guardia Mitre, con toda la región, fue un verdadero terremoto, ¿no? Yo en ese momento ya estaba en Buenos Aires, viajaba bastante porque mi papá siempre estuvo en Viedma, pero era un sacudón de qué iba a pasar, ¿no? Mucha incertidumbre de qué iba a pasar con los trabajos, qué iba a pasar con la gente, que iba a llegar mucha gente desde otros lugares del país, qué iba a pasar con las casas, con los terrenos, con un montón de cosas, si eso iba a ser un progreso para la región o no, o si a los de Viedma nos iba a enloquecer la vida y nos iba a robar un poco la calma que todavía Viedma tiene. Entonces había eso, era un momento de mucha incertidumbre. Recuerdo, yo era un niño, pero recuerdo las conversaciones de los adultos que tenían que ver con esto, ¿no? Con la incógnita de qué es lo que iba a pasar. Y después con el paso del tiempo, cada vez que yo mencionaba que soy de Viedma, aparecía esto, la capital de Alfonsín, la capital que no fue. Entonces eso siempre estuvo ahí un poco en la cabeza, ¿no? Como que es algo que nos marca a quienes somos de Viedma y de la región, este suceso que justamente se cumplen 40 años de su anuncio, que finalmente no sucedió. Sí. Jorge, decime, ¿qué te motivó a realizar este documental tan emotivo para nosotros? Seguramente para vos también lo ha sido, pero ¿qué te motivó a realizarlo? Y la verdad es que el tema estaba dando vueltas un poco en mi cabeza, ¿no? Como que cada tanto volvía y aparecía este tema. Yo la verdad es que pensé que
tal vez algún realizador que viviera en Viedma lo iba a hacer en algún momento, que iba a hacer esa película, que iba a hacer ese documental. Nadie lo hacía y dije, bueno, alguien tiene que contar esta historia. Y bueno, justamente muchas de las personas que fueron un poco testigos y protagonistas son cercanas a mi familia, cercanas a mí, algunos son directamente familiares, desde lo político, desde la prensa, desde los arquitectos, como que todas las personas que tuvieron que ver con el traslado estaban al alcance, ¿no? Eran personas cercanas a las que podía acceder. Y ahí dije, bueno, hay que contar esta historia, ya pasó mucho tiempo, hay mucha de la gente que estaba viva en ese momento, que nos podía contar cómo fueron aquellos años, cómo fue vivir en el propio lugar ese suceso político. Y entonces empezamos a trabajar y a investigar y a hablar con la gente, primero informalmente, y después poco a poco el documental y la estructura del documental fue tomando forma. Te voy a hacer una pregunta de tipo personal, ¿no? Porque el documental también tiene mucho que ver con tu vida personal, porque hay una presencia muy importante que es la de tu papá dentro del film, dentro del documental, que fue una figura muy reconocida en Viedma, muy valorada, muy respetada, y fue un periodista, la verdad y un vecino mío, que yo la verdad que lo extraño a veces verlo cruzarme, ¿no? ¿Cómo fue la presencia? Tal ¿Fue cual. difícil convencerlo a Coco que participara? ¿Cómo vivía ese momento? ¿Lo alcanzó a disfrutar el documental? Sí, es una cuestión muy emotiva para mí. La verdad es que mi papá estaba muy bien. Él participó del rodaje del documental, fue entrevistado junto a otros periodistas que estaban cubriendo los sucesos en aquellos años. Él era corresponsal de la agencia Telam en el año 86, así que junto a Carlos Espinosa cubrían desde Telam para todo el país lo que sucedía en Viedma. Y bueno, este sacudón que significó el traslado de la capital también fue cubierto por ellos. Y la verdad es que no, mi papá no llegó a ver el documental. Estuvo la pandemia en el medio, como que el rodaje fue bastante largo, el proceso de rodaje del documental fue largo. eh, y antes de terminar la película, cuando estábamos en montaje, fue que mi papá falleció bastante abruptamente, después estando muy bien de salud, grande, pero estando muy bien. Así que sí, fue todo un aluvión, ¿no? Como también fue muy emotivo el hecho de terminar la película, que estén sus testimonios ahí, que se lo pueda conservar ahí. Y ni hablar de lo que fue el estreno, que también todo el mundo em, recordaba a mi papá, que lo conocían, como vos decías, que era una persona muy respetada dentro del periodismo y dentro de toda la ciudad, ¿no? Hacía poco Claro. había sido condecorado como ciudadano ilustre de Vietma. Pero bueno, está en el documental. Y lo que digo siempre, los documentales también en cierto sentido son un documento y un recorte de algo que sucedió y que para siempre, de acá para siempre, esa película va a estar y va a existir, y aquellas personas que quieran o investigar el tema del traslado de la capital o estudiar a fondo lo que fue ese proceso lo pueden hacer. De acá a 100 años la película va a estar en algún lugar para que esas personas lo puedan ver, y ahí muchas de estas personas, como mi papá y como muchos otros, pudieron dar su testimonio, y ese testimonio va a quedar conservado ahí en el documental. Sí. Bueno, te voy a hacer una pregunta de especialista en el tema, ¿no? Que es bastante obvia la pregunta. ¿Qué es un documental y qué función cumple un documental, Jorge? La verdad es que el documental es algo muy, muy apasionante, ¿no? A mí me encanta el ámbito, el lenguaje, el rodaje de una película documental. Hay un documentalista chileno que dice que un poco un país sin cine documental es como una familia sin su álbum de fotos, ¿no? El documental deja testimonio de sucesos del presente o de sucesos incluso del pasado que ocurrieron, que nos marcaron, que hay que recordar, que hay que seguir discutiendo. Y en ese sentido me parece que el documental ocupa un rol muy importante en ese sentido, ¿no? Hoy por hoy que está tan bastardeada la cultura y que hay muchas críticas
al cine, se desfinancian los fondos que financiaban el cine, como el Instituto Nacional de Cine. Me parece que no se toma el valor de los documentales en sí, como que los documentales sí van a las salas, hacen un circuito comercial mucho más estrecho y mucho más pequeño que las películas grandes o que las películas de ficción con actores, con cadenas detrás, pero cumplen un rol social, un rol histórico muy, muy importante. Esta película se exhibió, no sé, en el secundario de Guardiamitre, en distintos clubes, en distintos espacios, en distintos centros culturales, que hacen que la película circule y que esa la historia sea por un lado conservada y por el otro lado circulando y siendo vista por un montón de espectadores más allá de su valor meramente comercial de cuántas personas compraron una entrada en el cine más tradicional, digamos. Jorge, háblame un poco del proceso de selección de materiales, de la realización del documental, qué tan complicado, qué tan engorroso, qué tan difícil fue realizarlo. Sí, la verdad es que al comienzo pensábamos eso, ¿no? Que qué material íbamos a encontrar. Por otro lado, si iba a interesar esta historia sobre ese traslado de la capital, quién iba a ver este documental. Y la verdad es que la cosa funcionó muy, muy bien. Al principio empezábamos a tener como charlas informales con las personas que estuvieron vinculadas a la historia desde tres puntos de vista, desde el costado más político del suceso histórico del traslado de la capital, el costado arquitectónico, que había mucho desarrollo sobre esas cuestiones, y después del costado social, ¿no? ¿Qué le pasaba a la gente, a los vecinos y vecinas de toda la región ante la llegada de la capital? Y ahí fue, por un lado, conversar con las personas, ver a quiénes podíamos entrevistar y después hacer una búsqueda muy exhaustiva de los materiales de archivo, desde los planos, la documentación oficial sobre el tema, los discursos de Alfonsín en relación al traslado de la capital, las crónicas del viejo Canal 2 que Galo Martínez entrevistaba a la gente del llano, ¿no? A la gente común, estudiantes que eran parte de ese momento. Así que poco a poco y muy arduamente hicimos como un trabajo casi de hormiga de, bueno, a ver a quién podemos entrevistar y qué material podemos conseguir. Y fue un proceso apasionante. Encontramos mucho material y la verdad es que está todo volcado en el documental. Al principio mucha gente nos decía, no, pero bueno, fue una idea de Alfonsín. Y descubrimos que no fue solo una idea de Alfonsín, sino que hubo un montón de cosas alrededor, ¿no? Era un proyecto que estuvo muy cerca de convertirnos realmente en la capital de Argentina. Ah, muy bien, Jorge. ¿Y tuviste el apoyo oficial, apoyo de otros realizadores, apoyo oficial en cuanto al Inca, en cuanto a la provincia, de cultura de la provincia? ¿Te sentiste acompañado para realizar este tipo? Porque generalmente cuando se realizan este tipo de- documental, no siempre tienen el apoyo necesario, ¿no? En este caso, ¿cómo fue, Jorge? Sí, la verdad es que el proyecto tuvo mucho apoyo, fue evaluado en el Instituto de Cine en un momento en que había mayor financiación para películas documentales y se consiguió un apoyo para hacerlo en base a un guión que elaboramos y en base a un jurado de 5 personas independientes que evaluaron ese proyecto y lo aprobaron. Y después también en la provincia también, desde Viedma mismo y desde el gobierno de Río Negro, hubo más que nada apoyo en cuanto a los espacios, en cuanto al acceso a ciertas locaciones que de no ser por esos apoyos no hubiéramos podido acceder. Y después hubo mucho apoyo también en el momento en que decidimos estrenar el documental en Viedma, ¿no? Como que se tomó la decisión de que la película se estrene en Viedma y se pudo hacer en el Centro Municipal de Cultura, con la maqueta que muestra la película, con muchos planos y mucha documentación oficial también ahí para que la gente que iba a ver la película pueda verlo, con fotografías de aquella época, con fotos que se hicieron específicamente para el documental que sacó Ramón Espinosa. Así que sí, la verdad es que hubo un gran proceso y un gran trabajo y también mucho apoyo. Así que, y después también a nivel difusión siempre hemos tenido mucho apoyo y mucho acompañamiento de parte de muchas personas.
¿Y tuviste también el apoyo social de la población de Viedma, de Patagones, de la zona? ¿O lo Sí, la verdad es sentiste? que siento que la película tuvo muy buena recepción de parte de la gente de Viedma, de Patagones. De hecho, estuve hace poco en Viedma presentando un nuevo documental que tiene que ver con el caso Jorge Julio López. Y una persona me decía, yo cada vez que veo que la están dando en la tele o en Canal Encuentro o en algún otro canal, me quedo viendo porque me parece que es muy lindo ver esa película que tanto nos marca, este suceso que tanto nos marca a quienes somos de Viedma, de Patagones, de Guardia Mitre, y me parece que sí, que hay mucha gente se ve reflejada, ve a sus familiares. La otra vez también una persona en una proyección me decía, ese señor que aparece un ratito y que habla desde el colectivo es mi papá. O era mi papá porque ya había fallecido, así que también esas cosas te llenan de emoción, ¿no? Y la gente sí acompañó mucho a a la película y está bueno. Eso es el documental tal vez que más habla de lo que somos, ¿no? Como me parece que eso está bueno y que se haya hecho y que se haya podido hacer en esas condiciones y con apoyo oficial y poder haber terminado la película y estrenado la película en Viedma. Como que cumple un poco el circuito de generar esta película y que la gente la vea, que es lo fundamental. Jorge, ¿y la película en cuanto a afluencia de público ha recorrido por distintos festivales? No sé si podés mencionar algunos de los lugares donde se pudo exhibir y, tu opinión en cuanto a la repercusión que tuvo el documental fuera de la ciudad, ¿no? Sí, la verdad es que la película le fue muy bien. De hecho, se estrenó en el Bafisi, que es un festival muy importante, que se presentan un montón de películas y son muy poquitas las que quedan. Estuvo en cines comerciales, en Cinépolis, en Recoleta, que también para un documental es difícil acceder a esos espacios. Hizo un circuito muy lindo en distintas salas del interior del país. Desde el sur hasta el norte, y estuvo en muchos festivales nacionales, no sé, en Salta, en distintos festivales de Río Negro, en Córdoba, en distintos espacios la película fue muy bien recibida, ¿no? Como que está esta cuestión de qué pasa con la ciudad, con Buenos Aires, con esta gran ciudad que es Buenos Aires y cómo desde el interior vemos todo lo que acontece alrededor y por eso creo que también desde las distintas provincias la película era muy solicitada y muy acompañada también. Bueno, qué bueno. Bueno, para terminar, Jorge, preguntarte tus futuros proyectos, en qué estás trabajando. Seguramente lo tuyo es el documental, porque has presentado el documental de Julio López, ¿no? Este, ¿qué proyectos se vienen, venís trabajando para disfrutar tu cine, que es muy bueno? Muchas gracias. Sí, ahora estamos acompañando al documental de López que se llama López, el hombre que desapareció dos veces. Estamos yendo a distintas funciones que todavía quedan. En este año se cumplen justamente 20 años de la segunda desaparición de López, así que estamos acompañando y siguiendo a la película. Y después sí, hay varios proyectos. Tengo ganas de encarar de nuevo un proyecto que tenga algo que ver con la provincia de Río Negro, con Viedma en sí, pero todavía no está muy definido. Y lo que sí estoy haciendo es un documental que tiene que ver con un joven boxeador al que estamos siguiendo desde sus 10 años más o menos, y la idea es acompañarlo y que vaya poco a poco creciendo prácticamente en cámara hasta el momento de su debut profesional. Así que es también un trabajo de hormiga, ir grabando año a año y ver lo que significa la evolución de un deportista de alto rendimiento con lo incómodo del boxeo también. Hay muchas críticas sobre el boxeo, si es o no un deporte, si los niños pueden o no practicar este deporte. Entonces siento que había ahí algo bastante interesante para contar y lo estamos documentando, pero es un proyecto de largo aliento, ¿no? Va a estar en un par de años recién. Bueno, Jorge, un placer haberme comunicado con vos. Espero que nos encontremos en algún momento por acá por Vierna. Y bueno, lo mejor para vos, muchos éxitos y estamos en contacto para lo que necesites. Dale, muchísimas gracias. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias a vos, Fabián, por la invitación, por acordarte de la película y por esta charla. Muchas gracias.
Un placer, Jorge. Nos vemos prontamente, ¿eh? Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.